bueno, en las últimas semanas, hemos estado hablando acerca del inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y es un tema que a muchos nos llama la atención, da mucha curiosidad, es algo que a veces da picazón. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es esto del anticristo? ¿Y qué pasa con eso del chip? ¿Y qué pasa con la imagen que habla, de la que habla Apocalipsis? Y verdaderamente en la Escritura tenemos señales. El Señor no nos dio día ni hora, pero nos dio señales, nos dio tiempos, nos dio sazones para poder discernir su regreso. Y el día de ahora justamente vamos a estar hablando en la segunda parte de señales del fin. Son 5 señales, yo tengo una predicación acerca de eso, 5 señales antes del regreso de Jesús. Por lo general yo lo hacía en una sola. En un solo mensaje tocaba las 5 señales, pero ahora solo en la primera señal, que fue el adelanto de la tecnología, Daniel capítulo 12, hemos estado como 4 domingos hablando acerca de ello. El día de ahora iniciamos con una segunda señal, que es el pueblo de Israel, la nación judía. Esa es una señal de los últimos tiempos, o es preparatorio antes de que Cristo venga, y vamos a ver por qué. Así que en esta hora, iglesia, le invito a que pueda ponerse en pie y busque por favor conmigo en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, cuando lo encuentre se pone en pie y lo leemos todos. Profecías y señales sobre la segunda venida de Cristo a la tierra. Mateo capítulo 24, vamos a leer del versículo 15 en adelante. Si usted lo tiene, me sigue con la vista. Si no ha traído Biblia, por favor, escuche atentamente. Dice el Señor Jesús en su discurso escatológico final, del versículo 15 en adelante, dice lo siguiente: Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Dejémoslo hasta ahí, oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, en esta hora, Señor, venimos a presentarnos delante de tu presencia, un pueblo, Señor, que tiene hambre de ti, tiene sed de conocer al Dios vivo. Un pueblo, Señor, que ha escuchado mucho acerca de qué va a pasar en los últimos tiempos, pero, Señor, también un pueblo que no quiere ser engañado, sino que quiere meditar todo a la luz de tu palabra. Señor, danos iluminación, danos inteligencia, danos, Señor, una correcta interpretación de tu palabra para poder entender, Señor, los tiempos y las sazones. Te pedimos, Señor, de una forma muy especial, que por favor tengas misericordia de cada uno de nosotros, de nuestras familias, y que nos ayudes, Señor, a entender que tu pronto regreso está cercano y nosotros debemos estar preparados. Lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Puede tomar asiento, mi hermano. En las últimas semanas vimos una de las primeras señales, Daniel capítulo 12, cuando habla acerca del aumento de la ciencia, y hemos visto en los últimos domingos cómo la evolución de la ciencia en los últimos 100 años ha sido pero increíble, impresionante. Medios de comunicación, transporte, construcciones del hombre, cumpliéndose profecías que anteriormente eran imposibles de entender de acuerdo a lo que se conocía en aquel tiempo. Vimos cómo a través de los últimos años se ha implementado la capacidad del hombre de destrucción, cómo el hombre ha inventado diferentes situaciones que pueden contribuir al cumplimiento de la Escritura, hablando de pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. El cambio del clima, cómo la tecnología actual está tratando de meterse en los terrenos reservados únicamente para Dios.
Como en algunos momentos de la Escritura habían pasajes que años atrás eran oscuros para nosotros, para nuestro entendimiento, porque decía, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 13 que iba a haber una imagen que iba a hablar. Vimos cómo la tecnología ha avanzado de tal forma que ahora la imagen habla. Tenemos televisión, tenemos imágenes, tenemos cine, y veíamos que verdaderamente ahora hasta los hologramas que se están proyectando pueden perfectamente cumplir esa profecía bíblica. Vimos cómo en la Escritura se habla de que el falso profeta tendrá poder de hacer descender fuego de los cielos, cosa que pudiera cumplirse perfectamente con ataques de misiles o ataques aéreos disparando hacia los enemigos que puedan tener, hablando de un armamento terrible o un armamento impresionante por los ejércitos del anticristo. Hablamos acerca de que este hombre engañador será un hombre carismático, será un hombre que aparecerá prometiendo paz al mundo entero, será un hombre que aparecerá cuando la iglesia de Jesucristo sea quitada de en medio. Veíamos una profecía en segunda de Tesalonicenses que dice que ya está en boga, ya está en acción el ministerio de la iniquidad, pero hay quien al presente lo detiene. Cuando veíamos y hablábamos un poco acerca de esta famosa marca del chip y todo eso, veíamos que verdaderamente ya está en proyecto de ley el hecho de poder ponerle un microchip a las personas para poder controlarles y ayudarles a que puedan tener beneficios médicos, a que puedan tener toda su información financiera al alcance de deslizar la mano. Veíamos de que todo esto ayuda o abona a lo que la Escritura habla de un nuevo gobierno mundial por fuerza de un solo hombre. Todo esto tiene muchísimo que ver. El hecho de que las migraciones de las que habla Daniel, capítulo 12, muchos correrán de aquí para allá, habla acerca del caos, el desorden que se fomenta cuando hay migraciones. Nunca en la historia de la humanidad ha habido tantas migraciones como en nuestros tiempos. Gente que va de un país a otro buscando un mejor futuro, gente que va de un país a otro huyendo, gente que va de un país a otro como refugiados, y vemos que eso es parte de lo que estaba profetizado. ¿Por qué? Porque cuando hay desorden, cuando hay caos, el pueblo, el mundo entero clama por orden. Lo hemos visto en las noticias. Europa clama por un líder que ayude a arreglar todo el desorden que hay allá. Estados Unidos, el presidente actual, su campaña fue: vamos a arreglar el desorden o el caos actual, y tiene ciertos culpables. Parte de la culpa se la pone a los inmigrantes. Entonces vemos cómo toda la inmigración y todo lo que estaba profetizadamente escrito en la Biblia, vemos cómo ahora cobra función y cómo cobra visibilidad delante de nuestros ojos, porque ahora el mundo clama por causa de las migraciones un nuevo orden. El mundo espera que se levante a alguien para poder poner en orden lo que está en desorden. ¿Por qué era necesario que la ciencia aumentara en los postreros tiempos? Me voy a detener un momento acá. El aumento de la ciencia que estaba profetizado en el libro de Daniel era necesario, número uno, para tratar de eliminar el sentimiento de asombro que los hombres tenemos hacia Dios y su creación. Anteriormente el hombre podía ir a un desierto y ver la infinidad del firmamento del cielo y pensar y reflexionar cuán grande es Dios. El hombre perfectamente podía subir a una montaña y ver las bellezas de lo que Dios había hecho y maravillarse con las obras de Dios. El Salmo 139 dice: cuán glorioso eres, Jehová, en todas las maravillas que has hecho. El hombre se impresionaba con la naturaleza donde está la muestra, la mano de Dios. Pero el crecimiento de la ciencia ahora ha hecho que el hombre ya no se impresione fácilmente. El crecimiento, el aumento de la ciencia ha hecho que el hombre se impresione con cosas como el nuevo iPhone 8 que está por venir. Las maravillas de la ciencia moderna, en las cuales ahora podemos proyectar un dinosaurio con sonido, con efectos, en una sala cerrada. El hombre se maravilla, se entretiene en cines, en televisión, películas, música, videos, hologramas, lo que usted quiera. Centros comerciales, shopping centers, mega estructuras, mega templos, mega construcciones. Y el hombre ahora se impresiona
por lo hecho por la mano del hombre y no por la mano de Dios. Entonces el crecimiento de la ciencia era necesario porque ahí se tiende un velo para que el hombre deje de mirar hacia los cielos y comience a ver únicamente horizontalmente. Esa es una treta que Satanás ha tendido sobre el mundo entero para que el hombre diga, no necesitamos a Dios. Yo les ponía un reportaje acerca de que los científicos están jugando con la manipulación genética últimamente, de tal forma que ellos quieren hacer que dos parejas, varón, varón, hembra, hembra, puedan procrear biológicamente, agarrando células de un varón para convertirlo en óvulo y agarrar el espermatozoide del otro varón y unirlo al óvulo creado por ellos para formar un niño biológicamente de parte de una pareja homosexual. Mismo caso con el caso de mujeres, agarrar células de una mujer, convertirla en un espermatozoide y agarrar el óvulo de la otra mujer y unirlos y así poder crear vida. Y el hombre ahora trata de retar a Dios en todo su conocimiento y en toda su ciencia para que el hombre diga, ¿y quién es Dios? Trata de comparar a Dios y después trata de sustituir a Dios, la ciencia. Nosotros decíamos, la vida solo Dios la da, solo Dios la quita. Ahora la medicina se pone a la par de Dios y dice, nosotros podemos crear vida, nosotros podemos salvar vidas, nosotros podemos, y no es que esté en contra de la medicina, sino en contra del orgullo del hombre poniéndose a la par de Dios con lo poco que sabe. El hombre ha inventado métodos para resucitar personas cuando tienen escasos minutos o segundos de haber muerto. Electrochoques, inyecciones de adrenalina y cosas por el estilo. De modo que el hombre quiere retar a Dios. Por ahí existe un mito urbano que es acerca del creador del imperio Walt Disney, que fue un hombre que estaba muy enfermo en sus últimos tiempos y lo congelaron. Se llama criogenia, es decir, congelar a la persona, disminuirle todos los signos vitales por medio del frío, tenerlo encapsulado y cuando la ciencia hubiese avanzado lo suficiente como para poder curar todas sus enfermedades, sacarlo y poder sanarlo. Situaciones así son las que ahora el hombre se maravilla con la mano del hombre y ahora el mundo ya no quiere que el hombre se maraville con las manos de Dios. Dicho de esta forma, ahora, si usted no me deja mentir, antes, en nuestros tiempos, en nuestros colegios, en nuestras escuelas, a nosotros nos llevaban de excursión a lugares naturales donde veíamos ríos, donde veíamos cascadas, donde veíamos la mano de Dios. Ahora nuestros hijos los llevamos a lugares donde se van a asombrar con la mano del hombre. Centros comerciales, pistas de patinaje, lugares donde el hombre ha levantado sus altares. Y altares no me refiero a altares religiosos, sino el hombre ensalzando al hombre. Era necesario el cumplimiento de esta profecía por el hecho de que tenía que aumentar la migración para que existiera caos y el mundo entero necesitar a una persona que pusiera orden. Era necesario que se cumplieran estas profecías para abrir la puerta hacia un nuevo orden mundial, el cual la Biblia lo predice. Un registro mundial donde la Escritura dice, y todo hombre grande y pequeño, rico y pobre, esclavo y libre, tiene que tener la marca de la bestia y su número es número de hombre. Aquellos que lo estuvimos el domingo pasado lo recordarán. Una sola marca mundial, un gobierno mundial, una sola moneda, un solo poder militar mundial que subyugue a cualquier rebelión, un solo líder. Y ahora tenemos los medios para que todo esto pueda acontecer, cosa que antes no existía. Todo eso es el cumplimiento de una sola profecía bíblica. Y tú, Daniel, cierra las palabras de este libro hasta los últimos tiempos. En los postreros tiempos la ciencia aumentará y muchos correrán de aquí para allá. Primera señal, el aumento de la ciencia. Nadie puede negar que en los últimos años, los últimos 100 años, la ciencia ha avanzado 100 veces más que en los últimos 3000 años de historia del hombre. Ahora vamos a hablar acerca de la segunda señal antes del regreso de Cristo. Vamos a hablar de Israel, el pueblo de Dios. Otros le llaman el reloj profético y otros vemos en el pueblo de Israel la señal del regreso del Mesías. Antes de hablar del por qué, es necesario que conozcamos un poco acerca de la historia del pueblo de Israel. Génesis capítulo 12, Dios habla a un hombre, pero Jehová había dicho a Abraham,
Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y de la tierra a la tierra que te mostraré, y haré de ti, Abraham, una nación grande y te bendeciré. Aquí comienza el pueblo de Israel. Dios busca a un hombre. Dios escoge soberanamente a un hombre llamado Abraham. Y Dios soberanamente le dice a Abraham: Abraham, yo contigo quiero hacer un pacto y voy a hacer un pacto contigo. Voy a hacer de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Los judíos consideran a Abraham como su padre, fundador de la nación hebrea, de la nación judía. De tal forma que podemos ver incluso como un rico, del cual Jesús habla en Lucas capítulo 19, un rico que se encontraba en tormento, dice, alzando sus ojos hacia arriba, dice: Padre Abraham, manda a Lázaro que moje con la punta de su dedo en agua y venga y toque mi lengua porque estoy en gran sufrimiento. Un judío, reconociendo a Abraham por padre, pero un judío que estaba en tormento en el infierno, pero reconociendo a Abraham como padre. ¿Por qué es importante esto? Porque todos los judíos reconocen que vienen de Abraham. Dios le dio una promesa a Abraham y le dijo: haré de ti una nación grande. Esa nación es Israel. Abraham únicamente tuvo un hijo de la promesa y un hijo en la carne. Muchos conocerán la historia. Y Abraham era un hombre entrado en edad, anciano. Su mujer Sara era estéril. Ya le había cesado la costumbre de las mujeres, ya no menstruaba. Y Dios le dijo a Abraham: Abraham, yo te voy a dar un hijo. Abraham y Sara, tratando de ayudar a Dios, Sara le dice a Abraham: ¿sabes qué, Abraham? Nuestra costumbre y nuestras leyes dicen de que si yo tengo una esclava, yo te puedo dar a mi esclava por mujer. Ella puede concebir de ti y antes de que ella vaya a parir, yo me pongo encima de ella, el niño va a pasar por mis piernas y legalmente va a ser mi hijo. Hagamos eso, Abraham. Acostate con Agar, la esclava egipcia, y tener un hijo de ella, y después yo voy de acuerdo a la costumbre, me voy a poner encima de ella, el niño va a pasar por en medio de mis piernas y legalmente va a ser mi hijo. Viene Abraham sin esperar el tiempo de Dios, se acuesta con Agar, tiene un hijo y nace un muchacho al cual le ponen por nombre Ismael, padre de las naciones árabes. Pero Dios se le aparece a Abraham y le dice a Abraham: eso no fue lo que yo te dije que de Sara yo te daría un descendiente. Abraham le dice: Señor, pero mira mi cuerpo y es de 100 años, ya no se puede. Y mira mi mujer también, ni cuando era joven pudo, mucho menos ahora. Y Dios le dice: Abraham, ¿habrá acaso algo imposible para mí? En el tiempo de la vida yo vendré otra vez a ti, te visitaré y tendrás un hijo. Y el hijo de Abraham y Sara, dos hombres que era imposible que tuvieran un hijo ya, Sara queda embarazada. Y habiendo todo ese montón de pruebas en contra, Dios concede y cumple su promesa. Nace el nuevo niño llamado Isaac. Cuando Isaac estaba pequeño, Ismael, el primer hijo, estaba grande, entonces empezaron a surgir inconvenientes porque Agar, la mujer egipcia, y Isaac y Ismael hacían burla del niño. Porque en la costumbre judía, en la costumbre oriental, el primogénito, el mayor, el que nacía primero, tenía derecho a todo, a una doble porción, iba a ser la cabeza de la casa. Pero Dios le había dicho a Abraham: tu hijo será el de tu mujer Sara. Y ese es el conflicto árabe-judío. Los árabes, descendientes del primer hijo de Abraham, dicen: nosotros somos el pueblo con el cual Dios hizo el pacto. La tierra es nuestra, nuestro padre es Ismael, el primero, el que nació primero. Y los judíos vienen y dicen: Dios no se lo prometió a Ismael, Dios se lo prometió a Isaac. Y nosotros somos el hijo de la promesa, el hijo del imposible, el hijo que Dios prometió. Nosotros somos la descendencia escogida de Dios. Y ahí está el famoso
conflicto árabe-israelí. Ismael contra Isaac. Dos hijos disputándose la promesa de Dios. Sin embargo, Dios en la Escritura nos dice qué fue lo que Él escogió. Génesis capítulo 21, versículo 2 y 13 dice lo siguiente: entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva Agar. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Dios escogió a Isaac. Y también del hijo de la sierva de Agar haré una nación, porque es tu descendiente. Los ismaelitas y la nación árabe hoy en día. Dios escoge a Abraham. Dios sigue su promesa con Isaac. Y con el caso de Isaac pasa algo similar. Isaac tiene gemelos, Jacob y Esaú. El primero que nace es Esaú. Y después, inmediatamente, agarrado de la piernita del que había nacido, aparece Jacob. Pero Dios escogió a Jacob. Y aconteció que cuando Isaac era viejo e iba a bendecir a uno de sus dos gemelos, Isaac se disfraza de su hermano por consentimiento de su mamá. Y le dice a la mamá: mira, vestite con la ropa de tu hermano, presentate delante de tu padre, trata de fingir la voz para que tu padre te bendiga a ti, porque a mí Dios me dijo, dijo la mamá, cuando ustedes estaban en mi vientre, que el mayor serviría al menor. O sea, que la bendición iba a ser de Jacob, no del primogénito. Y viene Jacob y él se disfraza de su hermano, se va donde Isaac, que era viejo, era ciego ya, y se hace pasar por Esaú. Jacob roba la bendición, después sale huyendo por causa de temor a su hermano que lo matara. Y Jacob en tierra lejana tiene con 4 mujeres 12 hijos. Esos 12 hijos se convierten en las 12 tribus de Israel. La historia muchos de ustedes la conocen acerca de que uno de los hijos, llamado José, el menor en su momento, era un soñador de sueños. Sus hermanos lo odiaron por causa de eso, querían matarlo, pero en último momento Dios actúa de tal forma que no lo matan, sino que lo venden a unos mercaderes egipcios. Y José, después de haber sido el consentido en la casa de papá, llega a esclavitud de Egipto y Dios lo va levantando en casa de Potifar. La mujer de Potifar trata de conquistarlo, lo meten a la cárcel. Puesto en la cárcel, el copero y el panadero del rey tienen 2 sueños, José se los interpreta. El panadero del rey y el copero se les cumple perfectamente el sueño, se olvida, uno de ellos muere, el otro vuelve a servir a Faraón. Años después, Faraón tiene un sueño. Ve 7 flacas gordas, 7 vacas flacas, ve 7 granos gordos de trigo y 7 granos destruidos de trigo. Faraón se preocupa por su sueño, se lo comenta a su corte y hay un hombre que estuvo encerrado con José que le dice: hay un hombre en la cárcel que te puede interpretar tu sueño. Faraón manda a llamar a José, José le interpreta el sueño, Faraón lo pone como el segundo al mando en todo Egipto y eso a él lo levanta de posición, de tal forma que hay un momento después de los 7 años de abundancia, cuando comienza la escasez, hay un momento en el cual los hermanos de José, sin saber que era José, llegan a Egipto a querer comprar grano. Y ahí comienza la historia de cómo José se revela a sus hermanos, les dice: hermanos, ustedes pensaron que me hacían un daño, pero Dios me mandó aquí con un propósito. Ahora yo soy por padre a Faraón y ahora Faraón me escucha en todo. Ahora desciendan toda la familia de donde están, vénganse aquí, yo los voy a proteger. En ese momento comienza la multiplicación del pueblo de Israel. Más adelante empieza la esclavitud del pueblo de Israel por mano de otro faraón cuando José había muerto. Después de eso aparece Moisés, historia que todos conocemos, la liberación del pueblo escogido de Dios, las 10 plagas de Egipto, el cruce del Mar Rojo, la peregrinación del pueblo de Israel al otro lado hasta llegar a la tierra prometida. Todo eso es parte de lo que necesitamos encontrar, de lo que necesitamos saber para encontrar cuál es el puesto, cuál es el punto en el cual Israel converge con las profecías bíblicas. Contra el pueblo de Dios se levantaron cantidad de personajes a través de todo el tiempo.
Faraón, que fue el primer personaje que se levanta en contra del pueblo escogido por Dios, los esclaviza por 400 años y hay un momento en el cual manda matar a todo varón de los hebreos. Y ahí fue donde Moisés se salva. Satanás siempre ha intervenido de forma que ha querido destruir al pueblo de Dios. Levantó un faraón perverso que trató de exterminar a todos los varones judíos para detener que apareciera el libertador del pueblo. Años más adelante, cuando el pueblo de Israel queda en esclavitud, más adelante de los babilonios, los medopersas y todo eso, aparece otra historia muy interesante en el libro de Esther. Un hombre llamado Amán, un hombre que se acercó tanto al rey de ese tiempo que lo convenció de decretar un edicto en el cual iban a exterminar a todos los judíos. Mire que esto con Hitler no fue nuevo. Ya había existido anteriormente y registrado en la Escritura el odio contra los judíos. Esther y Mardoqueo, aparece la famosa reina Esther que dice: quizás para este tiempo he llegado. Se acerca al rey Asuero y le dice: Señor, te pido por favor que abrogues ese edicto en contra de los judíos, no te metas. Y Esther pudo salvar por mano de Dios, utilizando Esther, al pueblo judío de su extinción por causa de un decreto real. Años después, en los tiempos de Jesucristo, aparece un hombre tirano, malísimo, llamado Herodes, el que mandó a matar a todos los niños. También tenía cierto recelo, cierto odio al pueblo judío. Se trató de eliminar la aparición del Mesías o del libertador, pero Dios siempre tuvo control de todo. Eso es cuando hablamos simplemente de las oposiciones que el pueblo de Israel ha tenido según la Escritura. Pero fuera de la Escritura, en los anales de la historia, encontramos que no fueron solamente esos tres casos. Encontramos que Nerón, el emperador de Roma, en el año 66 se levantó una gran revuelta en Judea. Eso creó una gran tensión religiosa entre los griegos y los judíos, y ya por el año 67 Nerón envió a un hombre llamado Tito Flavio Vespasiano para destruir Jerusalén, cosa que se hizo satisfactoriamente en el año 70 después de Cristo, 2 años después de la muerte del propio Nerón. Durante este conflicto los romanos destruyeron la ciudad de Jerusalén y destrozaron el templo de Jerusalén, que era el símbolo más preciado de todos los judíos. Masacraron a la población y los sobrevivientes quedaron esparcidos, fueron vendidos como esclavos por todo el imperio. Y fue el inicio de lo que se conoce como la diáspora o la dispersión de los judíos como un pueblo errante y sin patria entre todas las naciones. La palabra diáspora significa dispersión. El pueblo judío desde el año 70 comenzó a ser esparcido por todas las naciones. Años después, en el año 135, y lo vamos a ver más adelante, pero se lo adelanto, en el año 135 otro emperador decretó que los judíos no tenían derecho jamás a regresar a esa tierra. Hitler, en 1941, nadie se puede explicar cuál era el odio de Hitler por los judíos, pero en la Escritura nosotros encontramos que este no es el primer personaje que trató de exterminar a los judíos. Faraón, rey de Egipto, trató de eliminarlos. Amán, un grande en el pueblo en el gobierno de Asuero, trató de eliminarlos. Herodes trató de eliminar a los varones. Encontramos que Nerón intentó hacerlo también. Encontramos que Hitler ese día, 31 de julio de 1941, mandó directamente a las oficinas centrales de su régimen a que ejecutaran lo que se conocía como la solución final en cuestión judía, que significaba: maten a los judíos y extermínenlos completamente. Quítenle sus bienes, y los mismos bienes de los judíos, porque eran ricos su mayoría, van a servir para promocionar todo la maquinaria del Estado en contra de ellos mismos. Y vamos a levantar la economía de Alemania con el dinero de ellos. Pero para eso tenemos que eliminarlos a ellos. Nadie se puede explicar verdaderamente en la historia con seguridad por qué el odio contra los judíos. Bíblicamente existe una razón del por qué. Satanás ha querido siempre destruir al pueblo de Dios, pero Dios no lo ha permitido. Israel y la profecía bíblica, Amós capítulo 9 versículo 14 dice lo siguiente: hay una promesa de parte de Dios. Recuerden, el año 70 comenzó la diáspora, se les prohibió a los judíos regresar, quedaron esparcidos por todas las naciones de la tierra, pero había una profecía
En Amós capítulo 9 versículo 14, escrita aproximadamente unos 600 a 700 años antes de la diáspora, donde Dios decía lo siguiente: traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades que quedaron asoladas, y habitarán en ellas, y van a plantar viñas en ellas, y van a beber del vino de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Es increíble cómo había una profecía de parte de Dios para su pueblo, diciéndole: no importa que te lleven cautivo, yo te haré regresar a tu tierra, y cuando te haga regresar, nadie te va a arrancar de ella. Israel fue destruida en el año 70 después de Cristo. En el año 132 después de Cristo, los judíos se levantaron en una revolución por un hombre llamado Bar Cajova. Se rebelaron en contra del emperador Adriano, y cuando esa rebelión fue exterminada por el Imperio Romano, Adriano, el emperador de ese momento, que derrotó a los ejércitos judíos y aplastó la independencia, como castigo, Adriano cambió el nombre de Jerusalén al nombre Aelia Capitolia, y la convirtió en una ciudad pagana y prohibió a todos los judíos vivir en ella. De esa forma, Judea y Samaria pasaron a llamarse Siria, Palestina, y a lo largo de los últimos años de la historia judía, la mayoría de judíos vivieron en la diáspora, diferentes países, regados por todas las naciones de la tierra. Pero encontramos que Dios había dado una profecía, y en 1948, en mayo, las Naciones Unidas, la ONU, reconocen al pueblo de Israel como una nación, y les permiten, después de años de diáspora, regresar a su tierra. Fíjate que ese edicto de las Naciones Unidas fue hecho en 1948, y los judíos, el edicto que les prohibió vivir en Israel fue en el 135 después de Cristo. Por 1813 años el pueblo judío estuvo en diáspora. 1813 años, un pueblo que conservó su identidad, somos judíos, conservó su cultura, el talid, el kipá, las sinagogas, conservó su lengua, el hebreo, conservó su tradición, conservaron sus costumbres, conservaron su religión, tenían su ley, tenían la Torá, pero les faltaba algo para ser una nación. Tenían un pueblo, tenían su cultura, tenían su identidad, tenían sus leyes, pero les faltaba algo, les faltaba la tierra donde habitar. El 14 de mayo de 1948, la ONU declara a Israel como una nación y les permite el regreso, cumpliéndose de esa forma una profecía escrita 2700 años atrás, 2600 años, en las cuales Dios dijo: del cautiverio te haré regresar, te plantaré en la tierra que yo te di y nadie te moverá de ahí. Isaías 66:8 dice lo siguiente: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una sola vez? Pues en cuanto a Sión estuvo de parto y dio a luz sus hijos. Una nación no nace en un día. Yo soy abogado de profesión. La historia jamás ha reportado un caso que una nación nazca en un solo día. Y políticamente es imposible que una nación se constituya en un solo día, porque necesita tres elementos: necesita pueblo, necesita una ley y necesita tierra, y esos elementos para conseguirse tardan años. Pero el pueblo de Israel por 1813 años tenían gente, tenían identidad, tenían ley, pero en un solo día le dieron la tierra, constituyéndose en una sola nación. En 1950, solo para que usted tenga una idea, habían 6 millones de árboles en todo Israel, era un desierto. En el 2013, que fue la última vez que yo me puse a hacer un estudio de esto, habían no menos de 67 millones de árboles en Israel, reforestado completamente. 1948, Israel era un desierto, hoy es una potencia económica mundial, tiene un ejército potente, no tiene miedo a una invasión de todas las naciones árabes que están alrededor, de tal forma que ellos tienen un plan que se llama en su lenguaje el plan Sansón.
Sansón, si usted lo recuerda, cuando se vio lleno de todos sus enemigos, sin poder defenderse más, ¿qué fue lo que hizo? Señor, ayúdame a perecer con ellos, pero de que me lo llevo, me lo llevo. Agarró las dos columnas y todo el edificio se le vino a él y a sus enemigos. Israel ha dicho, si las naciones árabes nos atacan, no nos vamos a ir solos. Les enviamos todo el potencial nuclear que tenemos y nos eliminan a nosotros, pero los llevamos a ellos en medio. Plan Sansón, no nos morimos solos. Por eso es que toda la comunidad árabe, aunque desean destruir a Israel, no los tocan. Porque saben que no están jugando con cualquier cosa. Saben que si les atacan masivamente con armas nucleares, se van ellos también. Isaías 66:8 se cumple cuando dice una nación nació en un solo día. Israel, a escasas horas de ser reconocida como nación, se levantan 5 países en contra de ella para tratar de destruirla. Egipto, Siria, Transjordania, Irak, Líbano, invadieron Israel horas después de haber sido reconocida para tratar de destruirlo, borrarlo del mapa. ¿Y sabe qué fue lo curioso? Que Israel los venció a 5 naciones que tenían grandes ejércitos, que tenían años de existencia. Y una nación con apenas unas horas de haber nacido, los derrota a todos. De tal forma que Israel iba entrando casi al Cairo, a la capital de Egipto. Y las Naciones Unidas tuvieron que entrar e intervenir para que Israel no tomara dominio de todos de esos 5 países. ¿Cómo es posible, militarmente hablando, que 5 países con potencial tremendo en armas pudieran vencer a una nación tan pequeña? Militarmente no se explica. Bíblicamente, nunca jamás serán arrancados de la tierra que yo les he dado. Desde entonces, innumerables guerras y actos de terrorismo todos los días contra el pueblo de Dios, contra Israel. Pero Dios prometió que Él plantaría de nuevo a su pueblo en su tierra y que nunca jamás serían removidos. Mateo capítulo 24, versículo 32. Léalo conmigo. Vamos a ir rapidito. Jesús, en medio de su discurso escatológico, habla un poco acerca de esto. Mateo 24, 32 dice, de la higuera aprended, la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Me voy a detener un momento acá. Cuando en Mateo 24, 32 habla de la higuera, una de las posiciones teológicas más fuertes es que la higuera es Israel. Entonces, si la higuera de la cual Jesús está hablando de una forma de parábola es Israel, diría, de Israel aprendan la parábola. Cuando Israel, como pueblo de Dios, ya ha sido sembrado, ya su rama se enternece, ya cuando sus hojas brotan, saben que el tiempo está cerca. Israel ha pasado en los últimos 70 años de ser una nación inexistente a una nación que ahora tiene un poder militar tremendo, un poder político tremendo, un poder, mire, se lo voy a poner así, Israel durante los últimos años de la administración Obama quedó desamparada porque Estados Unidos le dio la espalda. Y en todos estos años del gobierno de Obama, en el cual Israel quedó abandonada políticamente de parte de Estados Unidos, ni aún en ese tiempo las naciones árabes han podido borrar a Israel. De la higuera aprended. Una vez que el Señor plante su higuera, plante su pueblo en su tierra y ellos comiencen a florecer y a fortalecerse, sepan que el verano, el tiempo está cerca. ¿Qué tiene que ver todo esto? En 1948 tuvimos el cumplimiento de una profecía bíblica. Lo vimos en un solo día nació una nación. Lo vimos en un solo día. Horas después de eso, trataron de levantarse 5 naciones. La guerra de los 6 días después. La guerra del Yom Kippur después. Y Dios sigue siendo fiel a su pueblo porque Él prometió, no serán quitados de donde yo los he puesto. Fíjate, y voy a hacer un pequeño paréntesis aquí, y es necesario que vayamos y toquemos este tema antes de seguir. Mateo 24:15, el texto que leímos dice lo siguiente: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel. Déjenmelo ahí un momentito. Cuando veáis,
¿Con qué vemos? Con nuestros ojos. Cuando veáis en el lugar santo. ¿Qué es el lugar santo? En Jerusalén, los judíos tenían un templo. El templo tenía 3 partes, que es el atrio, la parte de afuera, la parte externa donde se hacían los sacrificios, donde estaba el altar de bronce. Pero adentro, en el edificio propiamente, habían 2 partes, que era el lugar santo y el lugar santísimo. El sueño de los judíos desde que regresaron a su tierra hasta levantar el templo nuevamente y poder comenzar los sacrificios nuevamente para Dios. Pero en la profecía de Jesús dice, cuando ustedes vean en el lugar santo, ¿dónde estaba el lugar santo? En el templo. ¿Dónde estaba el templo? En Israel. ¿Qué se necesitaba para que todo esto pudiera tomar forma delante de nosotros? Que Israel regrese a su tierra, que Israel levante el templo y que en el lugar santo, más adelante, se desarrolle lo que vamos a leer. Cuando vean en el lugar santo, en el templo de Jerusalén, la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar nada de su casa, el que esté en el campo que no vuelva atrás por su capa, más hay de aquellas de las que estén encintas, las que estén embarazadas o de las que críen en aquellos días. Oren para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde que comenzó el mundo hasta ahora, ni tampoco la volverá a ver tribulación como le habrá en ese momento. ¿De qué periodo está hablando la Escritura aquí? ¿De qué periodo está profetizando Jesús? El periodo se conoce como la Gran Tribulación. La Gran Tribulación es un periodo de 3 años y medio, en los cuales este hombre llamado el Anticristo, después de haber llevado paz al Medio Oriente, después de haber ayudado a levantar el templo en Jerusalén, va a entrar al templo de Dios, se va a sentar en el lugar santo y le va a decir a los judíos, adórenme. Cuando los judíos se resistan a adorar a este hombre, llamado el Anticristo, llamado la bestia, entonces este personaje que les ayudó les va a decretar la guerra. Y ahí es donde se cumple lo que estamos leyendo. Esta parte no es para la iglesia, por eso dice el que esté en Judea. Judea es Israel, el que esté en Israel en ese momento, cuando el Anticristo entre al lugar santo y los judíos se rasguen las vestiduras y los saquen a patadas de ahí y quieran limpiar el templo, el Anticristo les va a decretar la guerra porque tiene un gran poder económico, político, militar. Él le llevó la paz y van a decir malagradecidos los judíos, por eso Hitler los quería exterminar, exterminémoslos ahora nosotros. Entonces se desata la guerra y los judíos van a tener que huir al desierto, van a salir huyendo y se comienza en ese momento lo que la Escritura conoce como el tiempo de la gran tribulación, el cual el mismo Jesús dijo, nunca ha existido un periodo tan difícil en la historia del hombre como va a ser ese momento. 3 años y medio. Y comienza con este evento. El Anticristo o ese hombre que llevó paz entrando al lugar santo en el templo de Israel levantado y diciendo, yo soy Dios. Ahí comienza ese periodo. Anteriormente a esos 3 años y medio de gran tribulación está el periodo de tribulación. Antes de eso está el arrebatamiento. La iglesia es arrebatada, aparece el Anticristo, presenta primeramente su cara de bueno, su cara de vamos a traer paz, vamos a traer orden, vamos a traer prosperidad al mundo, vamos a llevar paz al Medio Oriente, le vamos a conceder a los judíos que levanten su templo. Pasados 3 años, entonces él va a entrar al templo y va a decir, ahora adórenme, empieza la gran tribulación, 3 años y medio. ¿Por qué la Escritura menciona al profeta Daniel? No nos va a alcanzar el tiempo para explicarlo en esta ocasión, pero cuando Daniel profetiza acerca de las 70 semanas de Daniel. Esa es la profecía en la cual se explica todo esto a mayor detalle. Al terminar, posiblemente el próximo domingo leemos un poquito de eso. Pero en sí lo que está diciendo es que son semanas de 7 años. Por eso son 7 años. 3 años y medio de tribulación, 3 años y medio de gran tribulación, cual no la ha habido nunca. Cosa curiosa, si usted avanza un poquito más en el texto, en el versículo 34, de la higuera aprended la parábola, cuando ya la rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Versículo 33, así también vosotros, cuando veáis que todas estas cosas comienzan a suceder, conoced que está cerca y a las puertas el regreso de Cristo. Versículo 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solamente mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiéndose, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Ok, déjeme decirle algo. De cierto no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿De cuál generación estaba hablando Jesús? Porque si era de la generación de los oyentes que estaban ahí, ya pasó esa generación, ya murieron todos ellos y no pasó nada. Pero si Jesús estaba hablando de la generación en la cual se iba a plantar, que viera que estas cosas, la higuera reverdecer, la higuera que había sido arrancada, Israel plantado una vez más en su tierra, con la protección de Dios sobre ella para decir nadie los va a arrancar, nadie los va a quitar, yo los voy a defender, yo seré su escudo. Esa generación que ve el nacimiento, el cumplimiento de esa profecía, el cumplimiento de una nación, el pueblo escogido de Dios regresando a la tierra, si es esa la generación, entonces no estamos tan lejos. Salmo 90:10 dice lo siguiente: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. La Biblia habla de cuando Dios hace 3 recortes de edad. El primer recorte de edad es cuando el hombre estaba destinado a vivir para siempre, vivir eternamente, pero Dios dice: por cuanto comiste del árbol del bien y del mal, ciertamente morirás. Y Dios pone la muerte como castigo del hombre. Inmediatamente después encontramos allá en Génesis capítulo 6 con el diluvio, que Dios dice: el hombre estaba pecando en gran manera, y dice: no contenderá mi alma para siempre con estos, mas serán el tiempo de vida de los hombres de 120 años. Algunos hablan de que a partir de ese momento el Señor recortó más la edad de los hombres, a modo que difícilmente iban a pasar de 120 años. Y encontramos inmediatamente en las genealogías que empiezan a reducirse las edades, empiezan a reducirse tremendamente. Otros dicen que fueron 120 años del levantamiento del arca de Noé. Yo pienso que es cuestión de edad. Y encontramos el último recorte de edad, donde el salmista dice: nuestra edad ya llegó a 70 años, 80 en los más robustos, y el que pasa de 80 está robando oxígeno. Ya está en overtime. Pero si la Biblia dice que una generación es de 70 a 80 años, hagamos una matemática simple. Si el pueblo de Israel, la nación escogida por Dios, regresó en 1948, si esa generación no va a pasar hasta que todo eso acontezca, 1948 más 70 nos da 2018. Estamos en el 2017. No le estoy diciendo el día y la hora, nadie lo sabe, pero no pasará esta generación. Si nos alargamos a la edad de 80 años, nos da el 2028. Puede ser en cualquier momento, puede ser en verano, puede ser en un año, en 5, en 8, en 10, no sabemos. Hay otros que dicen no, pero cuando el Señor habla de una higuera, el primer árbol que se plantó en Israel, los primeros árboles que se plantaron fueron higos, y el tiempo de vida de un higo es de 100 años. Entonces los más extremistas le dan de 1948 más 100 años que puede tener el árbol de higo más viejo de Israel, 2048. Pero difícilmente alguna persona que estudie escatología en estos tiempos da al regreso del Señor más de 30 años. El día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles. No estamos poniendo fechas. Estamos viendo que a la luz de las profecías bíblicas, lo que era imposible hace 100 años, ahora nosotros vemos el cumplimiento de las profecías, vemos cómo Dios ha cuidado de Israel, vemos cómo ha existido siempre el deseo satánico de destruir al pueblo de Dios, mas Dios siempre los ha preservado, Dios los ha cuidado, Dios ha estado ahí con ellos, Dios ha hecho una promesa con ellos, y Jesús dijo que antes de los tiempos del fin, antes de que comience la tribulación, tenía que entrar ese personaje llamado el anticristo al lugar santo. Eso es en el templo de Jerusalén, eso es en Jerusalén, y eso tenía que existir Jerusalén. Por eso es de que la escatología de hace 100 años no concebía todo esto. ¿Por qué? Porque Israel no existía como nación. Entonces decían: ¿cómo va a llegar alguien al lugar santo si eso ni siquiera existe? El pueblo de Israel está disperso, no hay un país de Israel. No es posible, es imposible. Ahora nosotros tenemos esa profecía delante de nuestros ojos. El templo, cuando vean ustedes
en el lugar santo la abominación desoladora, conozca que está cerca el tiempo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4 dice lo siguiente: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, le dice a la iglesia, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, por el sentido de que el Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. Fíjate bien en la parte que está en rojo. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Eso lo vamos a hablar dentro de unos 4 domingos. Y se manifiesta el hombre de pecado, el anticristo, llamado también el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta en contra de todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Por tanto así, que se sienta en el templo de Dios como si fuera Dios, haciéndose pasar por Dios. Se tiene que manifestar el hijo de pecado, el hijo de perdición, ese hombre que se opone a Dios y va a entrar en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Esta profecía no tenía sentido si no hay un templo físico y literal en Israel. ¿Por qué? No va a entrar a los cielos y se va a sentar en el trono de Dios, imposible. Está hablando de un hombre que se va a sentar en el trono de Dios, en el templo de Dios físico y visible en la tierra. ¿Dónde? Jerusalén. ¿Dónde? Israel. ¿Dónde? Si antes no existía, imposible entenderlo, pero ahora es entendible y es posible a la luz de la Escritura y de lo que está pasando en nuestros tiempos. ¿Dónde está el templo? ¿Por qué no hay un templo actualmente si el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo? La Escritura dice en 1 Corintios capítulo 3 versículo 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hablándole a la iglesia. 1 Corintios 6, 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que vosotros no sois vuestros? ¿A qué quiero llegar con esto? ¿Por qué era necesario que el templo físico fuera destruido en el año 70 después de Cristo? Porque Dios no es un Dios que se plazca en un templo de 4 paredes, sino que su templo es su iglesia. No podían coexistir 2 templos al mismo tiempo. Por eso el Señor permite que en el año 70 se destruya el templo físico y que se comience a levantar el templo espiritual que es la iglesia. Y por eso no es posible que se levante el templo físico mientras el templo espiritual que es la iglesia esté aquí. Por eso es necesario que el Señor venga a traer a su iglesia, a su pueblo, su novia, en ese momento, en ese abrir y cerrar de ojos, cuando seremos arrebatados y llevados con Él. Y entonces comienza la reconstrucción del templo físico en la tierra, porque el templo espiritual ha sido removido a los cielos. Porque aquel que detiene la aparición del anticristo, que es la iglesia, la cual es recipiente del Espíritu Santo, no permite la manifestación visible, física del hijo de pecado, hasta que éste sea quitado. Por eso es inmediato, es inminente el arrebatamiento de la iglesia antes de que todo esto acontezca. Pero las señales de que ya estamos en el tiempo, antes de que Cristo venga por su iglesia, están cumpliéndose delante de nosotros. Vamos a avanzar un poquito en esta parte. El tercer templo en la tierra. Nosotros podemos ver cómo actualmente hay institutos en Israel que están determinados a levantar el tercer templo. Actualmente Israel no tiene templo, sino que donde estaba el templo se ha levantado una mezquita, y muchos conocemos esa famosa mezquita. Ahí es donde tendría que estar el templo de Jerusalén. Pero esa mezquita es el lugar sagrado de los musulmanes, es el tercer lugar más sagrado de los musulmanes. El día que Israel diga vamos a destruir esta mezquita para levantar nuestro templo, se levanta la tercera guerra mundial. Por eso los judíos no han podido comenzar a edificar, pero ellos ya tienen listo todo. Los judíos ya tienen las piedras cortadas, ya tienen los instrumentos hechos. Este es un menorá. El menorá es uno de los 3 elementos que estaban en el lugar santo. En el lugar santo existía la menorá, el candelero de 7 brazos. Permítame que no me había fijado acá. Ok, en el templo existían 3
situaciones, que era en el lugar santo estaba la menorá de oro. Esta es la menorá, el candelabro de 7 brazos, tenía que ser hecho completamente de oro. Este artefacto, hecho por judíos en el 2013, vale cerca de 3 a 5 millones de dólares porque está hecho de oro sólido. Ya lo tienen hecho. Solo necesitan llevarlo al templo para comenzar. Encontramos que Israel ha estado trabajando en los últimos años para reconstruir todos los instrumentos que estaban en el templo. Las vestiduras de los sacerdotes, el pectoral que tenía el sumo sacerdote, todo de acuerdo a lo que la Escritura manda, que tiene que ser hecho con cierta exactitud. Si pudiéramos entrar en detalle con esto, hay detalles pero tan significantes, que incluso anteriormente no se podía elaborar la vestimenta del sumo sacerdote porque se necesitaba un caracol especial que tiraba una especie de tinta azul que se había extinguido, pero ha vuelto a aparecer. Salió una noticia acerca de eso, que allá en el 2001 apareció otra vez esta especie de caracolito del cual sacan la tinta especial para tintar, para colorear la vestimenta del sumo sacerdote, para teñirla, cosa que no existía. El pueblo de Israel ahora ha edificado otra vez todas las cosas. Ese es el pectoral del sumo sacerdote, 12 piedras, onis, zafiro, diamante, rubíes, tipificando las 12 tribus de Israel. Ya está hecho. Israel acaba de terminar hace 2 años las cortinas que van a separar el lugar santo del lugar santísimo, y solamente les faltaban 2 cosas en aquel momento: la tribu de Leví, que tenían que restablecer porque solamente los levitas podían ejercitar en el templo, y el arca del pacto. Todo lo demás lo tienen. Absolutamente todo lo demás, los judíos ya han comenzado con su elaboración. Cuando hablamos acerca de el tiempo para reconstruir, esta página es la página oficial del Instituto del Templo de Jerusalén. Ellos son los encargados de reconstruir todas las cosas del templo. Los judíos, uno de sus actos más solemnes es el matrimonio. Todo judío anhela poderse casar cuando el templo esté construido. Pero por años los judíos se han estado casando fuera del templo porque no ha existido templo. Hay una costumbre bien curiosa de los judíos, que es cuando se casan, agarran un cristal, una cristalería, la ponen en el suelo y la quiebran, que representa que el templo de ellos ha sido roto y que su anhelo es no tener que hacerlo más. Voy a correr un poquito con esto porque quiero que vean el significado. Ahí ponen un pedacito, una copa de vidrio, y para ellos es un momento simbólico. Lo quiebran. Pero ahora el Instituto del Templo está promoviendo lo siguiente: ¿cuántos más pasos necesitan ser quebrados? Reconstruyamos el templo. Ya lo tenemos todo. Es tiempo de construir, es tiempo de levantar. Instituto del Templo. A los niños judíos se les está motivando para que ellos puedan ser los iniciadores de la reconstrucción del Templo de Jerusalén. Muestran generaciones que se han quedado sentadas, escuchando la Torá, hablando de profecías, discutiendo profecías bíblicas. Se ponen a estudiar, se sientan, pero Israel está levantando una nueva generación. Jóvenes, muchachos, guerreros, valientes, decididos, que no importa cuál sea el precio, vamos a levantar el templo. Hay varios anuncios acerca de esto. Los judíos están promoviendo duramente que su juventud sean los que vayan a levantar el templo. ¿Por qué es necesario que se comience con los jóvenes? Se les adoctrina de tal forma que si es necesario levantar una guerra para levantarlo, lo vamos a levantar. Si es necesario morir por levantar el templo, vamos a morir. Sea cualquier sacrificio necesario para levantar el templo, lo vamos a hacer. Muchos hombres, mayores, viejos, gente de edad, no tiene ese valor ya.
El pueblo de Israel, la generación que está, ha luchado, ha peleado sus batallas, ha constituido la nación de Israel, pero la nueva generación, Israel está poniendo encima una carga, que sean ellos los encargados de levantar el templo. ¿Por qué es necesario que el templo sea levantado? Para el cumplimiento de las profecías bíblicas. El cumplimiento en el cual el anticristo tiene que entrar ahí, el cumplimiento del cual va a entrar haciéndose pasar por Dios. Eso mismo lo dijo: cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora, entiendan que el tiempo está cerca. El sueño de cualquier judío, mirar hacia Jerusalén y ver levantado una vez más el templo. Time to build. Tiempo para levantar, tiempo para reconstruir. Y mire qué curioso, esta generación está lista. La Escritura dice: no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Iglesia, verdaderamente estamos en tiempos proféticos. No me voy a ahondar mucho en esta parte, pero quiero poner este último video. Instituto del Templo. Por los últimos 30 años, el Instituto del Templo ha hecho posible lo imposible. Ha creado la menorá de oro y en los últimos 10 años ha recreado gran parte del mobiliario del templo, el pectoral del sumo sacerdote, y han comenzado a elaborar el aceite para la menorá, o el aceite santo del que hablaba la Escritura, además de muchos otros instrumentos dentro de la utilización del templo. Aquí me detengo un momento. Este animal llamado la vaca roja es algo que los judíos habían estado esperando mucho tiempo. De acuerdo a la Mishnah, a uno de los documentos judíos no bíblicos, después de que el pueblo de Israel pecó con el becerro de oro, surgió, y está en la Escritura hablando acerca de la vaca roja, surgió la necesidad de limpiar al pueblo de Israel por el sacrificio de un animal. Se dice dentro de la tradición judía que por qué tiene que ser una vaca roja la sacrificada. Dicen de que una vez un rey estaba en su palacio y llegó un niño, entró haciendo un montón de desorden y quebrando cristalería y todo, y el rey inmediatamente dijo: manden a llamar a la mamá de este niño para que lo detenga y para que arregle todo. De acuerdo a la tradición judía extrabíblica, si el becerro corrompió al pueblo, el becerro es el hijo de la vaca, vamos a llamar a la vaca para que sea sacrificada por lo que ha hecho el becerro. Vamos a sacrificar a la mamá por lo que ha hecho el hijo. Dicho de esta forma, el pueblo de Israel esperaba una vaca roja, y la vaca roja es un animal bien, pero bien difícil de que se reproduzca. De hecho, estuvo extinto también por mucho tiempo, hasta en el 2010 que apareció la primera vaca roja después de miles de años. El detalle está que después de que la examinaron quedó descalificada, porque ellos son tan rigurosos en el examinio que si tiene 2 pelos la vaca de otro color que no sea rojo, queda descalificada. 2 pelos blancos, amarillos, negros, cualquier color, queda descalificada. Pero ahora ellos han empezado, nació una vaca perfecta, la han reproducido y ahora hay una generación de vacas rojas. La vaca roja es necesaria para ser sacrificada para la inauguración del templo, para limpiar el templo y consagrarlo al Dios de Israel. Todo está listo. El utensilio, las vestimentas del templo, y de hecho en Israel ya se habla acerca de los planos. Desde el 2010 el Instituto del Templo ha promovido que ya están listos para edificar. La vaca roja, que es lo que necesitan para inaugurar el templo, ya está. Solo falta el sacerdocio levítico, que muchos aseguran que ya está o puede ser restablecido, y el arca del pacto, la cual Israel ha dicho: si no la encontramos, vamos a hacer otra. Todo esto es profético delante de nuestros ojos. Cristianos hace 100 años no podían entender estas profecías. Cristianos hace 100 años no podían discernir que Israel fuera a regresar algún día a la tierra. Pero nosotros hemos visto cómo profecías bíblicas se cumplen delante de nosotros. Cómo el pueblo de Israel ya está listo para edificar el templo.
Pero el templo físico no puede ser levantado hasta que el templo espiritual sea levantado. Si Israel ha dicho, esta generación no pasará hasta que construyamos el templo, esta generación no pasará hasta que veamos a Cristo regresar por su iglesia. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, en esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia, Padre, asombrados delante de la profecía bíblica, su cumplimiento. Cómo, Señor, tú has protegido al pueblo de Israel de manos de Faraón, de manos del imperio de Asuero, de manos, Señor, de Herodes el Grande, de manos de Hitler, de manos de otros que han querido exterminarlo en la guerra de los 6 días, en la guerra de independencia, en la guerra del Yom Kippur. Personajes como Yasser Arafat, que dijo, vamos a exterminar a Israel de la tierra, pero, Señor, tú has estado con ellos hasta el día de ahora. Como, Señor, tú sigues estando con ellos y lo seguirás estando, porque hay una promesa que así lo dice, Señor. Señor, de la misma forma, tu iglesia se ve bendecida al saber que tú eres fiel a las promesas que has hecho para con Israel. Porque de la misma forma, Señor, tú has hecho promesas a tu iglesia. He aquí me voy, pero no los dejaré huérfanos, les dejaré otro consolador, que es el Espíritu Santo. He aquí vengo pronto y mi galardón conmigo. Bienaventurados aquellos que duermen en la esperanza del regreso de Cristo, porque para ellos está reservada la corona de gloria. Señor, en esta hora te damos gracias porque nosotros entendemos que a la luz de la Escritura tu regreso está pronto, Señor. Ayúdanos a estar como las vírgenes prudentes que fueron sabias y te esperaron velando, Señor, con aceite suficiente. Señor, sabemos que los tiempos antes de tu pronto regreso no vienen fáciles, pero, Señor, ayúdanos a estar tomados de tu palabra, de tus promesas, sabiendo que tú eres nuestro pastor, que tú nos cuidas, que tú vienes al rescate, Señor, de tu pueblo dentro de pronto, y que, Señor, así como el pueblo de Israel espera por el levantamiento del templo físico, así tu iglesia espera por el levantamiento de la iglesia, Señor, a encontrarnos contigo. Señor, tu palabra nos alienta que nos demos esperanza unos a otros con las palabras de esta profecía, sabiendo que tu regreso está a las puertas, está inminente, Señor. Señor, no estamos poniendo fecha ni hora, pero sí sabemos, Señor, los tiempos y las sazones, la multiplicación de la ciencia, el cambio mundial, Señor, político. Vemos cómo, Señor, Israel ha regresado, cómo está propicio pronto a levantar el templo, pero esto no puede pasar mientras tú no levantes a tu templo, Señor. Señor, tu iglesia te anhela, tu iglesia te espera. Señor, aquellos que no están listos, que podamos sentir la necesidad del llamado, Señor, así como los judíos sienten el llamado a levantar el templo, así nosotros podamos sentir el llamado a edificar y adornar, Señor, el templo espiritual, nuestro cuerpo, nuestra vida, Señor, tu iglesia, para poder adornarla, santificarla, Señor, apartarnos de todo mal, de todo peligro, de toda tentación, Señor, de todo pecado, para que cuando tú vengas puedas encontrar una iglesia pura, sin mancha y sin arruga, Señor. Señor, oramos para que seas tú santificando a tu templo, preservando a tu templo, preservando tu iglesia espiritual, Señor, porque tú mismo prometiste que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Señor, así como el pueblo de Israel fue esparcido, tu iglesia está esparcida por todo el mundo, pero así, Señor, como tú los has guardado de manos de tiranos, de perseguidores, así guardas a tu iglesia, así guardas a los tuyos, Señor, de tal forma que sabemos que en tus manos estamos seguros, Señor. Y así como tú has reunido a Israel, un Israel físico, sabemos que reunirás a tu iglesia espiritual, a tu cuerpo, a tu pueblo, para que te adoren por todos los siglos, Señor. Señor, esperamos el cumplimiento de tus palabras, de tus promesas, de tus profecías, y quedamos, Señor, con ese sentimiento de impresión, impresionante, Señor, al ver cómo miles de años antes de que todo esto aconteciera, tú ya lo habías profetizado, Señor. Maravilloso eres, sabio eres, al grande y eterno y verdadero Dios que tenemos. A ti sea todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, iglesia. Honra y gloria a nuestro Dios. Que el Señor bendiga a su pueblo. Estamos despedidos. Por favor.